Preciso. Seguimos. Gracias, Fernando. Bueno, el tercer caso es un hombre de 45 años de edad con historia de diabetes 2 años, diabetes mellitus tipo 2, y que actualmente consulta por síndrome nefrótico. En la última visita a su médico de cabecera 2 meses atrás, la creatinina plasmática era de 0,9 miligramos por decilitro y tenía una orina normal. Actualmente el examen físico es normal, excepto por los edemas en miembros inferiores. El laboratorio muestra una creatinina un poquito más alta, de 1,2, una albúmina de 2,8, una orina con trazas de hemoglobina y 3 cruces de proteína. El sedimento tiene aislados hematíes sin cilindros y la relación proteína-creatinina es de 11,5. De su laboratorio tiene un FAN, un virus B, un virus C, complemento hematocito y glóbulos blancos normales o negativos. Bien, los diagnósticos que he listado acá como posibles, como para elegir, y que ustedes digan cuál le parece más probable, sería síndrome nefrótico secundario de diabetes, síndrome nefrótico por enfermedades de cambios mínimos, síndrome nefrótico por glomerulopatía membranosa, síndrome nefrótico por glomerulosclerosis focal y segmentaria, síndrome nefrótico por amiloidosis. ¿Quién quiere votar por el primer caso? ¿La opción? ¿Quién vota por la segunda? Por el primero no votó nadie. ¿Por la segunda? Nadie. ¿Por la tercera? 3, 4, 5, 6. ¿Por la cuarta? ¿Por la quinta? ¿Vos votaste por la cuarta? Un votante por la cuarta. Bueno, 7 personas tienen diagnóstico, los demás están expectantes. Bueno, veamos. A ver si me pasó. ¿Indicaría una biopsia renal en este paciente? Un paciente diabético con síndrome nefrótico a nivel renal y una glomerulosclerosis lobular que lo presenta el 10%, el 90% de la glomerulosis difusa. Entonces ahí no, frente a todos los diagnósticos que se han dado ahí, Bueno. Diabética tiene un tiempo de 20-25 años. Los primeros 5 años el paciente tiene hiperfiltración y no tiene microalbuminuria. En los segundos 10 años los pacientes tienen una filtración glomerular normal y ahí empiezan a tener microalbuminuria. Y en los siguientes 10 años, cuando la albumina, la proteinuria se transforma en macroalbuminuria, la aglomeración, filtración glomerular empieza a caer. Entonces, el paciente que tiene diabetes, que viene con una proteinuria de 10 gramos, si es por diabetes nefropatía, no puede tener una creatinina de 1.2. Ese paciente tiene que tener un clearance de 20 a 30 ml. Entonces, la primera cosa que me llama la atención, cuando el paciente viene con diabetes, el paciente viene, doctor, el paciente tiene 8 gramos de proteinuria y le hicimos un clearance, está a 25. Tiene 20 años de diabetes, esos diabetes nefropatía hasta que pruebe el contrario. El paciente viene con 10 gramos de proteína, con una albumina, 10 proteínas, con síndrome nefrótico, porque tiene albumina baja, y con una creatinina de 1.2, eso es indicación para biopsia renal. Y sin proteinuria unos meses antes. Sí, eso es indicación para biopsia renal. Porque no es la versión. Guillermo, tú que eres el presidente de la sociedad, ¿le puedes decir al alumno Fervenza que no se adelante la discusión de los casos? Hay que mandarlo a la esquina. Y otra cosa es que el paciente es conocido diabético de hace 2 años, pero en el diabético tipo 2, ustedes lo hacen diagnóstico, pero ese paciente tiene más años como diabético atrás. El
Bien. Si encima el alumno sabe más que el profesor, estamos muertos acá. Bueno, entonces, ya Fernando hizo varios comentarios muy propios y tienen más elementos como para responder esta pregunta. ¿Quién indicaría una biopsia renal? Bien, una buena cantidad de ustedes. ¿Quién lo hubiera indicado antes que discutiéramos este caso? Bien. Veamos qué pasa cuando algunos tienen un criterio un poco más liberal que el habitual y se realiza la biopsia renal en pacientes diabéticos. Esta es una serie de chicas de 20 pacientes del grupo español, que no se ve acá la referencia. Es un grupo español y fíjense, estos son de los 20 pacientes, 9 pacientes después de la biopsia tenían nefropatía diabética. Y fíjense que una de las cosas más interesantes que 1, 2, 3 pacientes tienen retinopatía, es decir, que de los 9 pacientes hay 6 que tienen demostrado por biopsia una nefropatía diabética y no tienen retinopatía. Por lo tanto, nuestro criterio, que siempre decimos, si tiene retinopatía, no lo biopsiemos, no alcanza para predecir si el paciente tiene o no su glomerulosclerosis diabética. El resto de los 11 pacientes de este grupo de 20 que no tienen nefropatía diabética y tiene una variedad de patologías, primordialmente la glomerulopatía membranosa, directamente ninguno tiene retinopatía. Pero si en la serie anterior de 9 había 6 que no tenían y sí tenían nefropatía diabética, ¿cómo vamos a hacer eso para prevenirlo, para predecirlo, ¿no? Bien, esto vamos a pasarlo. Otra serie de ya un poco más grande, de más de 200 pacientes, agrupados por grupos etarios de 15 a 35, de 36 a 59 y mayores de 60 años, nuevamente tiene, fíjense que en la nefropatía diabética hay un porcentaje de 3, de 8, de 6% que tiene, y hay otros, y una gran variedad de pacientes que tienen otras patologías, y hay un grupo que tiene sí una superposición entre su nefropatía diabética y otro tipo de patología. Bueno, nuevamente, fíjense que la variedad de patologías que se ve en la diabetes es muy grande, como para poder uno predecir, y que esto se da tanto en aquel que tiene la nefropatía diabética instalada como el que no tiene todavía cambios claros de la nefropatía diabética. Otra serie más de 160 pacientes que muestra prácticamente lo mismo, con una gran variedad de patologías. Y una cosa interesante es que, que los pacientes que tienen asociado una patología diabética con una patología no diabética tienen un peor pronóstico. Entonces, a partir de esto, ¿quién puede decir que tiene este paciente? ¿Sí? Sí, Alberto. Bueno, está bien. Es un diagnóstico bastante lógico, dado que el paciente, que es lo que probablemente tiene una mayor prevalencia de aparición en los pacientes diabéticos. Y no es ilógico en esto, en los pacientes tipo 2, porque pertenecen al mismo grupo etario en lo que en la población general se da la membranosa, así que no es ilógico pensarlo. No sé si hay alguna predisposición particular por la patología diabética en sí que predisponga a la membranosa. No sé qué hace la diabetes con los antígenos de la membrana basal glomerular. Pero por lógica también podríamos pensar que perteneciendo a un mismo grupo etario, tranquilamente se pueden dar las cosas asociadas. Así que el diagnóstico presuntivo, por lo menos de Alberto, es que tiene una glomerulopatía membranosa asociado a una situación de diabetes y no sabemos cuál es su riñón, porque es cierto que el diagnóstico no lo tenemos con certeza. Okay, ahora sí, veamos la biopsia. Aquí ustedes ven un parénquima muy bien preservado. Estos glomérulos no tienen una expansión nodular, de modo que esto no es nefropatía diabética, como ya se había discutido, y por consiguiente tenemos que buscar la causa en otro aspecto de la patología renal en general. Aquí ustedes ven quizás un muy leve aumento del mesangio. Esto es muy subjetivo, de modo que uno podría decir, sí, es probable que haya acá un aumento del mesangio, pero muy leve,
y por consiguiente esto no puede explicar el síndrome nefrótico en este paciente. Los vasos están bastante bien preservados, aquí ustedes tienen una arteria interlobular sin mayor daño de esclerosis, de modo que esto todo tiene en ese sentido un muy buen pronóstico. Aquí tienen ustedes la albúmina. La albúmina en paciente diabético como que tiñe un poco más de base, puesto que aquí hay ensanchamiento de las matrices de las membranas basales, de modo que la albúmina va a estar un poco más aumentada en el tejido, como también la IgG. Aquí tienen ustedes la IgG, que está un poco más notable, pero no es una lesión membranosa que tendría pequeños gránulos, que ya se los voy a mostrar más adelante en otro caso. Aquí está la microscopía electrónica y ustedes ven los pedicelios completamente borrados. Esto es un paciente que tiene una podocitopatía nuevamente, sin complejo inmune, y por consiguiente esto es una enfermedad por cambio mínimo de instalación súbita con un síndrome nefrótico súbito en este caso. De modo, enfermedad por cambio mínimo sobrepuesta a un paciente con diabetes. Los pacientes diabéticos tienen derecho a hacer otras enfermedades y este es el caso en cuestión. Aquí ustedes tienen lo que se vería en un paciente con unos 10 o 15 años de diabetes. Ustedes ven el ensanchamiento ya comienza a ser nodular, pero difuso, y comienzo de nodular en este paciente con el síndrome nefrótico. Sin embargo, este paciente tenía depósitos de IgG a lo largo de la membrana capilar, y aquí ustedes lo ven. Estos son los nódulos, lo que aparece oscuro aquí son los nódulos de la lesión de Kimball-Steele-Wilson, que no se tiñe, pero ustedes ven depósitos granulares a lo largo de la membrana basal de todos los capilares. Esto es una nefropatía membranosa, claramente. Y la microscopía electrónica, desde luego, les va a mostrar a ustedes los depósitos densos en el espacio subepitelial. Estos son todos depósitos, aquí está la membrana basal, todos estos depósitos subepiteliales en este paciente con una diabetes ya mucho más avanzada, pero que además, sobrepuesto a eso, tienen ustedes una nefropatía membranosa. De modo que el paciente en cuestión tenía cambio mínimo, no esta lesión, y ustedes ven que es bastante distinto una lesión por cambio mínimo comparado con este tipo de lesión membranosa en un paciente diabético. Como ustedes ven, el primer escollo con el que se encuentra el paciente diabético para el diagnóstico es el médico. Nosotros mismos que decimos, es diabético, listo, miramos el fondo de ojos, si tiene algo no le hacemos la biopsia. Ese es el primer escollo. Y el segundo escollo es que si no procesamos la biopsia adecuadamente para todas las técnicas, muy probablemente pase de largo. ¿Qué pasaría si hubiésemos tenido un paciente con una clara nefropatía diabética y tiene agregado una enfermedad de cambios mínimos y no hacemos microscopía electrónica? No podríamos tener el diagnóstico y lo adjudicaríamos directamente a eso. Por eso yo les presento lo que me parece el esquema que yo les propongo para... Esto lo dejo. Se pasó. ¿Me puedes volver? ¿Me cambia la última? La última, ya viene. No es la última, es la anteúltima. Sí, la última diapositiva. La vamos a buscar. Ya lo va a hacer. ¿Cuánto pasa en la diapositiva? Hablo yo. Entonces, ese es un caso importante, porque ahí está un problema de tratamiento. Este caso paciente tiene lesión mínima. Entonces, yo no sé cómo lo tratamos. Ahí. Pero es un paciente que yo no iniciaría con esteroides. Yo le trataría a este paciente con calcio inhibidor para evitar el problema de la hiperglicemia. No, gracias. Tienes que hablar al micrófono.
Una de las cosas más importantes definido esto es cómo se trata este paciente diabético, y obviamente siempre hay que buscar una opción a los esteroides porque no es la mejor elección utilizar esteroides en un paciente tipo 2 que generalmente tiene un sobrepeso y por la diabetes va a ser mucho más difícil de controlar. Entonces, frente a esto existen las opciones de utilizar inhibidores de la calcineurina o eventualmente ciclofamida. Particularmente yo elegiría inhibidores de la calcineurina, tanto ciclosporina o tacrolimus. Yo utilizo mucho más la ciclosporina como tratamiento para este paciente. Y el esquema de biopsia que yo les propongo es, frente a un paciente que tiene una patología dudosa en su riñón y que nos planteamos si tiene retinopatía diabética, si no tiene retinopatía diabética, biopsia sí. Por síndrome nefrótico, por aparición de proteinuria, por aparición de hematuria, deterioro rápido o lento de la función renal, sedimento activo, hipertensión acelerada, fenómeno trombótico. Si el paciente sí tiene una retinopatía diabética, la biopsia no, únicamente cuando tiene una proteinuria estable y un deterioro lento de la función renal, que fue el paciente que describió antes Fernando. Es el paciente que tiene sí mucho tiempo ya conocido de evolución y que tiene lo esperable para una nefropatía diabética, no algo agudo que se sale del marco habitual. Entonces, con retinopatía diabética, biopsia sí cuando hay síndrome nefrótico, cambio en las características de la proteinuria, aparición de hematuria, deterioro rápido, sedimento activo, hipertensión acelerada, fenómeno trombótico. Y lo que les decía entonces es que cuando los pacientes agregan una patología asociada a su nefropatía diabética, la evolución es bastante peor. Por eso es que tenemos que tener, me parece a mí, un criterio un poco más amplio para biopsiar a los pacientes para llegar a conocer cuál es la patología y ofrecerles el tratamiento que corresponde. Gracias. Bueno, con esto terminamos la primera sesión. ¿Alguien quiere preguntar algo más? Sí, pero yo creo que tenemos que ser conscientes de que estamos, digamos, si todos tratamos adultos, incluso el cambio es mínimo, es una enfermedad que recidiva en muchas oportunidades. Y si nosotros utilizamos esteroides, habitualmente los efectos iniciales son muy marcados. Y un adulto puede ser una chica de 19 o 20 años. Y las estrías y todo lo que mostró, creo que lo mostró Gerard Lapel hoy a la mañana con los esteroides, es una cosa que todos lo hemos visto. Y yo creo que hay que perderle un poco de temor a los inhibidores de la calcineurina utilizadas en las dosis que corresponde, porque utilizadas en las dosis que corresponde no da tanta nefrotoxicidad. Por supuesto que hay que controlarlo para ver los niveles, cada tanto tenemos que hacer un dosaje, un C0 de ciclosporina para ver cuáles son los niveles y ajustar la dosis para eso, pero no es tanto problema, en general eso está disponible en la práctica clínica general, no es una cosa de investigación. Entonces me parece que podemos adaptar con las 4 o 5 opciones que tenemos hoy de acuerdo a las características del paciente y a los efectos iniciales que uno puede prever. Mejora. Y ni se preocupe que tal vez también piora un poco antes de mejorar. Si usted le pone el paciente en tacrolimus, por ejemplo, tiene una creatina de 1.8 y tiene una albúmina de 1.8, tiene 10 gramos de proteína, yo le doy, es que la creatina se va a 2.5, aguarde hasta una vez que la proteína empieza a disminuir, la creatina. Yo tengo acá para, si podía mostrarle casos de eso, en que la filtración glomerular se va a 40, pero enseguida que la proteinuria baja y la albúmina viene y termina el tratamiento con una filtración de 80 ml por minuto. Entonces, hay que entender, usted tiene que saber entender eso, la funcionalidad versus la cronicidad de la función renal.
que en glomerulopatía el primer manejo se empezaba con esteroides. Ahora mi pregunta es, ¿ha perdido protagonismo en los últimos años los esteroides frente a los otros inmunosupresores? Lo que pasa es que hay que acordar que Stuart Cameron practicó nefrología en una época que no existía MMF, en una época que no existía rituximab, en una época que no se sabía lo que era rapamicina. Entonces, así, bueno, Hipócrates dijo que tenía que rezarse, sí, pero el tipo no sabía de nada. Hoy es una época completamente diferente. En aquella época, lo único que tenían eran esteroides, ¿no? Es como dice, si usted en la casa de herrero, cualquier cosa que, si el único armamento que usted tiene es un martillo, todo lo que ve es un clavo. Pero hoy no tenemos martillo, tenemos más armamentario.